Esta noche, qué gusto que ya estén aquí conectándose. Ya estás aquí, Marianita, qué bueno que Marianita ya está aquí. No había podido, me estaba platicando que no había podido, que lamentaba no haber podido estar en estas semanas, pero ya está de regreso aquí, Marianita, gracias a Dios, qué padre, gracias a Dios. Muy bien, pues ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Excelente, excelente, muy bien. Qué gusto, Yolita, Lili, muy bien. Gracias a Dios que ya estén aquí. Bueno, pues vamos a dar inicio y reanudar nuestro estudio de Biblia para todos. Aquí en el libro de los Hechos vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos, Biblia para todos. Vamos a continuar aquí en el capítulo 19. Muy bien, aquí estamos, capítulo 19. Estamos viendo al apóstol Pablo aquí en el final de su segundo viaje apostólico, que ya abarcó no solo actualmente el país de Turquía, en Asia, preguntaba Marianita por Asia, por la península de Anatolia. Se le conoce, Marianita, cuando la Biblia en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento nos habla de Asia, en realidad se refiere a esta península de Anatolia que actualmente es Turquía. Y como vimos, Pablo de ahí viajó, empezó a viajar a Grecia, actualmente Grecia. Y bien, vamos aquí a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada para reanudar, donde nos dice aquí en el verso 1, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Muy bien, entonces aquí podemos ver cómo que es interesante cómo el apóstol Pablo se dio cuenta que algo había sucedido con estos creyentes que encontró en Éfeso. Y él se dio cuenta que al parecer ellos no tenían el Espíritu Santo. Observa cómo Pablo tenía un cuidado, observa cómo el apóstol Pablo tenía un cuidado de los creyentes, de los discípulos. Una persona que entra en el discipulado de la vida cristiana va a disfrutar de esta supervisión en su vida espiritual, en donde nosotros como pastores, líderes espirituales, siempre vamos a estar observando que tú estés creciendo y que tú estés disfrutando de una relación personal con Dios. Por eso es tan importante el discipulado en la vida cristiana. Por eso es que en realidad la iglesia que está cumpliendo el llamado de Jesús siempre va a estar atrayendo a los creyentes al discipulado de la vida cristiana. Por eso me da tanto gusto que tú te esfuerces y perseveres. Yo sé que aquí a veces hay personas que se les complica poder estar aquí, conectarse, pero lo hacen. Finalmente acabas conectándote en el discipulado, como esta noche que ya tenemos a Marianita de regreso, a Laurita Torres, y es porque ellas han aprendido a vivir en el discipulado de la vida cristiana. Así que aquí estamos viendo al apóstol Pablo cómo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Que hay que recibir el Espíritu Santo. ¿Y para qué hay que recibir el Espíritu Santo? Eso es importante. ¿Quién se va a dar cuenta en la iglesia si yo no tengo el Espíritu Santo? Pues por eso es necesario el discipulado en la vida cristiana. Yo les he dicho constantemente que si tú no vives bajo la influencia y el poder sobrenatural del Espíritu Santo, realmente no estás viviendo la vida en Cristo, porque la vida en Cristo no se puede vivir humanamente.
La vida cristiana no se puede vivir por nuestros medios. Necesitamos la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos estar bajo su influencia. Estar bajo la influencia del Espíritu Santo nos permitirá entender y oírle. Entender y oírle. Y estar bajo su poder nos permitirá servirle y que a través de nuestras vidas Él se manifieste. Así que el apóstol Pablo les dijo, recibieron el Espíritu Santo. Por eso para nosotros, para mí como pastor, es muy importante asegurarnos de que los recién nacidos, de que los nuevos creyentes estén viviendo bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, hemos visto anteriormente que no había hecho esta pregunta a los creyentes. No la hacía porque él normalmente, cuando él les predicaba y los llevaba a Cristo, de inmediato oraba para que fueran llenos del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros, aunque no se hayan bautizado en agua, buscamos que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Aunque no se hayan bautizado en agua. Y con mayor razón, los que ya se bautizaron en agua, pues con mayor razón, oramos para que reciban y sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo, así trabajamos nosotros aquí en nuestra iglesia. Él trabajaba así, discipulaba, y por tanto él siempre estaba supervisando la condición espiritual de los nuevos creyentes. Por eso la pregunta en Éfeso, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué había que recibir? El Espíritu Santo. Miren, en muchas iglesias no se vive esta experiencia, ni hay supervisión. Me sorprende cada vez que yo conozco a cristianos y me doy cuenta cómo viven la verdad. ¿Cómo decirlo? Para tratar de utilizar la mejor ilustración. Pues es que no encuentro. Viven a lo salvaje, o sea, nadie se ocupa, nadie los cuida, nadie está supervisando, ellos realmente. A mí me sorprende que haya iglesias que sigan congregando cristianos y que no los disipulen y que no tengan cuidado de ellos. Entonces, aquí en nuestra iglesia sí hay un cuidado, porque esa es nuestra visión, hacer discípulos, no tener creyentes, no tener congregantes. Nuestra visión no es hacer reuniones, esa no es nuestra visión, porque reuniones siempre va a haber. Ni hacer ahora transmisiones, no dejen de sumgregarse. Decía alguien, no dejen de sumgregarse. Ni siquiera nuestro propósito es estar haciendo transmisiones. Si nuestras reuniones y nuestras transmisiones no están haciendo discípulos, la verdad es que yo lo considero una pérdida de tiempo. Si solo hay oyentes siguiendo lo que hacemos, no es suficiente. No queremos oyentes, personas que solo estén ahí participando y oyendo sin mayor compromiso que estar ahí en una transmisión o en una reunión. Y es algo que yo pido a las personas que están ministrando en nuestras áreas de ministerio. En todas las áreas yo les pido que hagan discípulos. En todas las áreas de ministerio, en las reuniones de conexión, pido que por favor se trabaje para ser discípulos. La pregunta es, en lo que estamos haciendo, ¿en qué forma estamos haciendo discípulos? En lo que estamos haciendo, en lo que tú estás participando en un equipo de ministerio, en un ministerio que tenemos dentro de la iglesia, porque ustedes verán que tenemos distintos ministerios y no todo es eleva ni todo ha sido un mundo de fe. Tenemos ministerios que tienen los identificamos de diferente manera, porque también queremos enseñarte que no todo es la iglesia, el nombre de la iglesia. Eso no es lo que nos da identidad, sino lo que estamos haciendo y la visión que tenemos para la iglesia, eso es lo que nos da identidad. Ahora sí que el nombre Eleva, nuestra nueva iglesia Eleva, nada más es para confirmar la casa donde estamos plantados y donde estamos siendo discipulados. Entonces pregúntate, ¿lo que estás haciendo para Dios, estás haciendo discípulos? En tu servicio a Dios, ¿qué estás haciendo para ser discípulos? Por eso constantemente aquí en nuestro discipulado estamos buscando promover a ustedes, los que ya han recibido, las personas que ya han recibido un discipulado para que ahora tú discipules y no te mantengas como congregante o alguien que nada más está oyendo y recibiendo. Ahora vamos a otro nivel. Aquí en Avanza nuestro llamado no es estarnos reuniendo y oyendo y estar en transmisiones. Eso no es el propósito. El propósito es que hagamos discípulos.
Por eso es que algunas personas aquí que tienen mayor experiencia, les encargo, oye, ayúdame con el seguimiento de este grupo de personas. 2, 3 personas, ayúdame con el seguimiento. ¿Cómo está esa persona? ¿Viene a la iglesia? ¿No viene? ¿Ya recibió? ¿Ya entró Avanza? Porque mira, si no llevamos a los nuevos creyentes este discipulado, así como llegan, se van a ir. Mira, si los que están aquí luego dudan y ya se nos andan yendo, imagínate los que ni están en un discipulado. Cualquier cosa los va a alejar de la vida cristiana y los va a alejar de esta familia espiritual. Así que por eso el discipulado es indispensable. Otra vez aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 19. Pablo llega a Éfeso y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ah, que había que recibir el Espíritu Santo. ¿Y por qué hay que recibir el Espíritu Santo? Ya lo hemos dicho. Y nosotros, y dice aquí que ellos, pues no habían recibido el Espíritu Santo. Algunos dicen, si no habían recibido el Espíritu Santo, estos no eran cristianos. Y dice que ellos contestaron, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Ah, pues en el bautismo de Juan. Algunos comentaristas dicen, pues ni cristianos eran, ¿por qué? No, sí eran discípulos, habían recibido ya a Cristo, aunque lo habían hecho a través del bautismo de Juan, que era un bautismo nada más de arrepentimiento, un bautismo para volver a los creyentes a Cristo o llevarlos a Cristo. Pero el apóstol Pablo dice aquí en el verso 6, observen cómo dice, y cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué sucedió? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban. ¿Qué pasó cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo? Dice, hablaban en lenguas. ¿Y qué más pasó? Y profetizaban. Y eran 12 hombres. ¿Por qué nos da la cuenta? Qué interesante, ¿no? Fíjate qué interesante, cómo eran recién nacidos, bueno, ya eran cristianos, pero no tenían el Espíritu Santo, pero en cuanto Pablo puso las manos sobre ellos y oró por ellos, recibieron el Espíritu, fueron llenos y profetizaban. Observa cómo lo que estamos viviendo en relación a la profecía, eso es lo normal en la vida cristiana, eso es normal. Todos los creyentes deben de estar profetizando. Todos deberían de estar dando palabra, todos deberíamos de estar oyendo a Dios, porque profetizar es oír a Dios. Y la bendición de bendecir a alguien con una palabra de profecía es que eso activa mi oído espiritual y me hace oír a Dios. Y si yo pude oír a Dios para bendecirte a ti, darte una palabra, voy a poder oír a Dios para que a mí Dios me hable y me bendiga. Qué impresionante. Entonces, por esa razón es que la profecía es algo básico, no es la gran cosa. No es porque ya tengas mucho crecimiento espiritual. Velo, ellos ese día recibieron el Espíritu Santo y ellos estaban dando palabra, ya estaban profetizando. Y nos dice que eran 12, como diciendo, con estos 12 yo voy a comenzar. Y aquí en Avanza, ahorita hay menos de 12, pero con ustedes podemos hacer discípulos. Entonces yo quiero animarte esta noche para que tú no te quedes en el nivel de estar oyendo, metiéndote estar en transmisiones o transmitiendo o venir a reuniones. Esa no es la finalidad. La finalidad es hacer discípulos, personas que sean llevadas a un crecimiento donde ministran, donde enseñan a otros, oran por otros, le dan palabra a otros. Eso es ser un discípulo. Eso es dar fruto, porque reunirnos es para el punto de partida. Reunirse es necesario, es indispensable, estar en la transmisión es necesario, pero esa no es la meta. La meta es dar fruto. La meta es que nosotros ministremos, prediquemos a otros, llevemos a otros a Cristo. Quiero comentarles que en esta campaña yo ya tuve la oportunidad de comenzar a llevar personas a Cristo. Que Dios nos está abriendo oportunidades de acercarnos a personas en mucha necesidad. Y la verdad es que ya estamos compartiendo, no nos estamos limitando a que esto es una campaña y aquí no se habla de Dios, donde nosotros estamos, somos siervos de Dios y vamos a hablar de Cristo cada vez que tengamos oportunidad. Y si esto me permite conocer gente a la que le vamos a predicar, lo voy a hacer. Pero así como yo, esto no es para pastores, esto es para discípulos. Todo discípulo debe estar pensando en esto. No te quedes nada más en el nivel de sobreviviente. Ay, ya extraño la iglesia, ya necesito estar en el discipulado para recibir. Ese es el problema. Siempre estamos pensando en recibir.
Y la verdad es que necesitamos ya empezar a dar y empezar a trabajar en este proyecto de hacer discípulos, porque si no, no estamos cumpliendo el propósito del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a diferenciar como iglesia local de otros ministerios. Las iglesias, yo me sorprendo de que veo ahí, cuando conozco cristianos, están de verdad en una verdadera ignorancia y analfabetismo espiritual. No conocen la Biblia, no se les atiende. Yo no sé cómo se congregan así nada más. Pero bueno, pues ahora sí que nos acostumbramos a todo, ¿verdad? Y he conocido cristianos que nada más se congregan los domingos y ya. Imagínate dónde quedan los que ni se congregan. El otro día que no me pude conectar, no recuerdo en qué, le dije a Erika, oye, ¿cómo extrañé? ¿Cómo pueden vivir muchos sin conectarse, sin estar metidos? ¿Cómo le hacen? Bueno, pues a todos se acostumbra uno a la mala vida, pero también a la buena vida. Entonces, queremos invitarte a que tú vivas la buena vida en Cristo, no la mala vida de haber conocido a Dios y estar ahí todo así, con un pie en el Señor y otro pie en el mundo, todo el tiempo con conflictos, cuando en Cristo nosotros ya tenemos una capacidad para vivir en victoria. ¿Ok? Muy bien. Así que continuando aquí, estamos haciendo un recuento de lo que veíamos en la sesión pasada y vemos el viaje apostólico de Pablo, su segundo viaje. Y vean aquí, retomando nuestra lectura, veíamos cómo se había quedado 2 años, dice, 2 años predicando, dice ahí, en una escuela, dice, de un tal tirano. Discutía diariamente y hablábamos de que eso se refiere no a alegar o a debatir, sino a enseñar, a intercambiar, a compartir, a enseñar y a convencer. A eso se refiere discutía. Discutía es que los convencía, les daba argumentos en la Biblia. Entonces, ese es un discípulo, alguien que sabe convencer a otros con la verdad. Por eso nosotros dice la palabra que debemos ser obreros capacitados para trazar bien la palabra de verdad. Debemos estar familiarizados con las escrituras de la Biblia. Dice que continuó por 2 años de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra. Entonces, Marianita, cuando se refiere a Asia, se refiere a toda esta región. Déjenme compartirles aquí nuevamente en nuestra presentación. Les he mostrado en distintas ocasiones para ilustrarnos cómo fueron los viajes del apóstol Pablo. Y aquí tenemos el trayecto de su segundo viaje apostólico, pero también tenemos el mapa de Asia, es la península de Anatolia, el país de Turquía. Aquí está Tarso, donde nació Pablo, o sea que era de origen turco, de acuerdo a en la actualidad el país de Turquía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos este mapa, donde aquí podemos ver la región, toda esta región de la península, ¿verdad? De Turquía, la famosa península de Anatolia, que era un puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí, y aquí vemos otra vez el mapa, aquí pueden ver la bota del país de Italia, ¿verdad? Esto es Grecia y esto es Asia. Aquí dice Asia con las mayúsculas porque toda esta región era Asia. Cuando Pablo se refiere a Asia, se refiere a Ponto, a Galacia, donde eran los Gálatas, era toda esta región de Turquía, de la península. Cilicia era otra región importante. Aquí identifica Tarso, la ciudad de Tarso, de donde era originario Saulo, el apóstol Pablo, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Perge. Las iglesias del Apocalipsis pertenecían al país de Turquía. Es impresionante. Las 7 iglesias del Apocalipsis aquí estaban en la península, en el país de Turquía. Entonces aquí se refiere a Asia de esa manera el apóstol Pablo. Y pues porque por ahí nos puso una pregunta a Marianita, ¿no? Entonces para que tengamos claro, cuando habla de Asia, no se refiere a todo un continente, se refería en aquel tiempo a estas regiones que pertenecen a esta península de Anatolia, hoy Turquía. Y dice, Dios hacía milagros extraordinarios, dice, por mano de Pablo.
de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Esto sería interesante considerar. Quiero que vean cómo dice que Dios hacía milagros. ¿Quién hacía los milagros? Dios hacía milagros, pero dice que era por mano de Pablo. Jesús le decía a sus discípulos, vayan y sanen a los enfermos. Les decía a sus discípulos, sanen ustedes a los enfermos. Y ese es el llamado como iglesia. Tú tienes el llamado a sanar a los enfermos. Les he comentado que Cash Luna comentaba, ha sido grandemente usado en sanidades y milagros, y él decía que cuando comenzó a orar por enfermos, se le morían. Se le morían los enfermos. Wow, así que si a él se le morían, tú puedes orar y no pasa nada. Ok, entonces, pero qué interesante, dice milagros extraordinarios, nos habla de que Dios siempre hace cosas nuevas. Dios siempre hace cosas de una manera sorprendente. Dios no todo lo hace siempre igual. Dios se manifiesta de una manera maravillosa, de una manera distinta. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios para que cuando Él quiera manifestarse a través de nosotros nos encuentre aquí en obediencia, listos para obedecer. Y si el Señor dice, ora, aunque te dé miedo, aunque no sepas cómo orar, pero si el Señor te está diciendo, quiero que ores por él para que sea sanado, ora por esa persona. Todos los que hemos sido usados en sanidad para sanar a los enfermos, hemos pasado por esa situación de que y si no pasa nada, y si no sucede nada, y qué hago si me siento tan inseguro, pero es que ya no se trata de mí. Se trata de que es el Señor el que me está haciendo un llamado a servir. Así que esto nos habla de la creatividad del Espíritu Santo, milagros extraordinarios. Y quiero que vean cómo aquí nos dice que, fíjate, ¿por qué razón dice que llevaban pañuelos o delantales del cuerpo de Pablo a los enfermos y las enfermedades los dejaban? ¿Cómo era posible que la gente pudiera ser sanado con prendas de la ropa del apóstol Pablo? ¿Qué significa esto? Bueno, en principio puede parecer algo supersticioso. Y desde luego que aquí podemos ver cómo Dios no se limita en nada y que aunque la gente era supersticiosa, eso no limitó a Dios para usar a Pablo aún a través de sus paños y que probablemente se refiere a paños con los que él se secaba el sudor. Entonces, imagínate, ¿no? Impresionante. Este es un principio que yo hemos enseñado desde hace mucho tiempo, el principio de cómo Dios se hace carne, cómo Dios se hace carne. La palabra de Dios hace carne en nuestra vida. Cuando tú eres un discípulo, tú vives en el discipulado y estás bajo la influencia de la palabra, bajo la influencia de la verdad, la palabra se empieza a hacer carne en tu vida. Entonces puedes decir que en la medida en que tú eres discipulado y la palabra se hace carne, es decir, es la forma en que tú sientes, la forma en que tú piensas, la forma en que ves la vida, es a través de la palabra, de la verdad de Dios. Y cuando eso sucede, entonces fíjate qué impresionante, la palabra se hace carne en nosotros. Venimos a unirnos a su palabra y lo que pasaba con Pablo es que ese sudor de Pablo exudaba. Qué impresionante. Ese sudor de Pablo exudaba a Dios. Esto es algo sorprendente. Entonces, fíjate qué impresionante, cómo cuando en tu vida la palabra se hace carne, tú vas a exudar el poder de Dios, vas a exudar la verdad de Dios. Esto es impresionante. Y dice que aún los espíritus salían sin siquiera orar. Date cuenta de lo que Dios puede hacer a través de ti, de lo que puede hacer a través de nosotros. Esto nos fue dado no para que digamos como, fíjate Lili, no para que digas, ay, wow, Pablo. Esto es para que veas un modelo de lo que Dios puede hacer en tu vida, Lili, y de todos nosotros. Desde luego que la vida de Pablo nos inspira y fue excepcional, pero ese es un modelo de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros.
No solo Pablo, todos nosotros. Jesús dijo, ustedes harán mayores obras que las que yo hice, como mi iglesia. Así que a eso se refiere esta escritura. No sé si te llamó la atención, pero estas partes tienes que leerlas con mucha atención porque, pues oye, ¿cómo que con un trapo eran sanados? Ni siquiera él oraba, ni siquiera tenía que estar ahí, con un trapo que exudaba de su cuerpo. Habla de la vida de alguien exudando a Cristo. Y dice que aún los malos espíritus se iban de ellos. Fíjate, eran liberados de demonios. Nada más porque a la gente se le ponía un delantal, un trapo con el que Pablo limpiaba su sudor. Y dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Wow. Dice, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Fíjate, estos eran hijos de un sacerdote llamado Esceva y eran sacerdotes judíos. Eran hombres religiosos y sus hijos eran exorcistas que querían sacar demonios, pero lo estaban haciendo sin haber conocido a Jesús. ¿Puede Dios usar a una persona que no tiene a Cristo? Pues directamente no. Directamente no. Y aquí vamos a ver la mala experiencia de personas que creyendo que invocaban al Dios, al Jesús que predica Pablo, decían. Y venían a esos demonios queriendo expulsarlos con la autoridad del Jesús del que predicaba Pablo, no de su Jesús que ellos conocían, sino del tal Jesús que predicaba Pablo como si fuera abracadabra, como si fuera algo mágico. No es así el poder de Dios. El poder de Dios, cuando nosotros declaramos el nombre de Jesús, tiene que ver con nuestra convicción personal. Tiene que ver con lo que yo entiendo quién es Jesús. Por eso para nosotros es muy importante edificar tu relación con Dios basados en la verdad de la Biblia. Porque cuando nosotros conocemos quién es Jesús, nos damos cuenta que su sacrificio, que a través de su muerte en la cruz nos reconcilió, y eso nos da una nueva identidad, nos da honor y autoridad y poder. Por eso es tan importante entender quién es Jesús. Y conforme yo entiendo a través de la palabra quién es Jesús, porque todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesús y el Nuevo Testamento nos dice lo que ya hizo Jesús para cumplir lo que dijo el Antiguo Testamento. Así que cuando yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios y eso transforma mi vida porque me doy cuenta, entonces Él me salvó. No se trata de hacer buenas obras, de ser religioso, se trata de saber, de conocer a Jesús y al conocerle yo voy a disfrutar de todo lo que Él hizo a mi favor. Así que es de esa manera como cuando yo declaro el nombre de Jesús, yo no estoy diciendo una frase mágica, en el nombre de Jesús. No, estoy hablando de una convicción personal, que yo le conozco y sé la autoridad que Él tiene y que me ha dado a mí para que yo use su autoridad. Jesús les dijo a sus primeros discípulos, y todo lo que ustedes aten y desaten en la tierra será atado y desatado en los cielos. Eso es autoridad. Nosotros tenemos la autoridad que nos da el nombre de Jesús. La autoridad no está en orar. La oración no tiene poder. Lo que tiene poder es el nombre de Jesús. Lo que yo hago al orar es manifestar mi fe en el nombre de Jesús. Orar es expresar mi fe. Una persona que ora es alguien que tiene fe en el nombre de Jesús, porque sabe lo que el nombre de Jesús representa. ¿De acuerdo? Entonces vemos que aquí tenemos a estos jóvenes, hijos de un sacerdote judío, que creían que podían echar fuera demonios con solo invocar el nombre de Jesús, pero no lo conocían. Y mira cómo el espíritu malo les respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Fíjate, los espíritus malos, los demonios te conocen, saben quién eres tú, saben quiénes somos los hijos de Dios. Les intimida. Nosotros, por eso te vas a enfrentar muchas veces al rechazo. Lo que tú tienes que entender cuando sientes rechazo, en vez de victimizarte, lo que tú tienes que aprender es que hay un conflicto espiritual. Y por esa razón nosotros buscamos sanidad en todos los nuevos creyentes, porque una persona que está en una sanidad
dejará de vivir acomplejado, buscando reconocimiento, aprobación. Eso no es lo más importante. La sanidad es para que nosotros podamos ser libres de la forma en que este mundo nos puede lastimar, la manera en que este mundo nos puede rechazar. Jesús dijo, prepárense porque así como me rechazaron a mí, los van a rechazar a ustedes. Entonces tú prepárate para el rechazo, porque no esperes que por estar en Cristo la gente te va a aplaudir y te va a abrazar, ni te van a echar porras ni en tu casa ni tus amigos. Prepárate para más bien defender tu relación con Dios y establecer que ellos no van a determinar tu relación con Dios. Ellos no van a decidir si tú sigues a Jesús o no. Esa es tu decisión. Y si no lo has entendido, tienes que aprender más todavía en el discipulado. Porque los que hemos crecido en la vida espiritual, ya no nos afecta el rechazo, ya no nos afecta la reprobación de la gente, no nos importa eso. No estamos para que la gente, hacerle sentir bien a la gente y agradar a la gente. Los que de ustedes todavía les afecta tanto la opinión de la gente, tienen que madurar ya, ir a otro nivel, porque nosotros no vamos a vivir la vida en Cristo subordinándonos a los deseos de una familia, de nuestros amigos, de quienes nos conocen. No nos interesa su aprobación. De hecho, estamos listos para sufrir su reprobación, pero sabemos quiénes somos y estamos aquí no para que nos aplaudan, sino para amarlos y para convencerlos del amor de Dios y que un día puedan conocerle como nosotros les hemos conocido. ¿De acuerdo? Así que dice aquí que este demonio les dijo, ¿y ustedes quiénes son? O sea que para este demonio eran personas que no tenían ninguna autoridad. Mira cómo conocer a Jesús hará que nosotros seamos conocidos en el mundo espiritual. El mundo espiritual sabe quiénes somos nosotros, pero ¿lo sabemos nosotros? Los demonios saben quiénes somos, pero ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes lo preciosa que es tu vida para Dios y lo que costó nuestra salvación? ¿Tú lo sabes? Pues entonces no te doblegues ante las críticas y el rechazo de la gente. Aprende a ser fiel y aprende a mantenerte fiel, porque tu firmeza va a ser una luz que va a brillar en tu casa y con tus amigos. Y cuando vean que ellos no te pueden mover, ni nada te puede mover, dirán, oye, ¿qué onda con esta persona? ¿Qué onda con mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá? ¿Qué onda con mi hijo, mi hija? Pues ellos saben quiénes son. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Fíjate cómo un demonio tiene una obra destructiva. Un demonio hará que una persona se sienta desnuda y herida. Ese es el trabajo de un demonio. Aprende a identificar cuando las personas que amas o que están cerca de ti o cualquiera es usado por un demonio. Las personas que no conocen a Dios van a ser usadas por un demonio porque lo que los demonios quieren es que tú dejes de brillar. Lo que los demonios buscan es que tú te alejes de la gente que te rechaza, porque eres una amenaza. La luz es una amenaza para las tinieblas. Lo que las tinieblas más aborrecen es la luz. ¿Te das cuenta? Así que un demonio trabaja para que una persona se sienta desnuda y herida. Esa es la operación demoníaca. Entonces, una persona desnuda es alguien a quien le recuerdan su pasado. Le están condenando por sus errores del pasado, por sus pecados que ya fueron perdonados y lavados con la sangre de Cristo. Una persona desnuda es una persona que todo el tiempo se siente indigna. Una persona desnuda es una persona complejada, que siempre quiere que la traten bien y que se ofende si no le dan atención. Esa es una persona desnuda. Es una persona que no está vistiendo la imagen y la semejanza de Cristo. La Biblia dice en Colosenses que somos nosotros, nuestra vestidura es Cristo. Así que un demonio también va a intentar desnudarte y que tú seas despojado de Cristo, de la vestidura de Cristo, que es una vestidura de santidad, es una vestidura de justicia y es una vestidura de honor. Hemos sido vestidos, dice que las mujeres han sido vestidas de fuerza y honor. Mujeres, sus vestidos deben ser de fuerza y honor. Entonces, fíjate cómo la desnudez habla de una
una deshonra. Entonces, los demonios buscan desnudar a los cristianos y al que se deje, lo van a encuerar. Así que tenemos que aprender a vivir con las vestiduras de Jesucristo. Y dice, desnudos y heridos. No te dejes herir por la gente. No dejes que te hieran. Tú decides si la gente te hiere. No esperes que la gente te trate como tú te lo mereces. La gente no te va a tratar como tú te lo mereces. La gente te va a tratar de acuerdo a su maldad. Lo que tienes que hacer es entender esto, amarlos y perdonarlos. Y dejar de victimizarnos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, nos sigue diciendo aquí entonces, ¿verdad? Que y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. Fíjate, esto fue una noticia que se difundió por toda esa región. Todo esto que pasó, todo el mundo se enteró, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? También muchos de los que habían creído continuaban viviendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Ahora nos está hablando en Éfeso un lugar de brujería. Éfeso era un lugar de brujería. Había un templo enorme de 20 metros de alto que se había construido a la diosa Diana de los Efesios. Era adorada esa diosa y por tanto la predicación del evangelio era una amenaza a la idolatría de Éfeso. Quiero que veas que los discípulos, la iglesia enfrentaba una terrible idolatría en aquel tiempo. Y dice que muchos de los que habían creído, observa, muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia juntaban sus libros, los quemaban a la vista de todos. Dice que los quemaban a la vista de todos. ¿Alguien ha hecho una estimación de lo que costaban estos libros de brujería? Era una millonada de dinero. Fíjense que era una millonada de dinero. ¿Cómo para la brujería la gente puede gastar el dinero y gastarse ahí su dinero? Y dice que ellos creyeron de tal forma que quemaron sus libros de brujería, de magia, a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Era una millonada de dinero. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio y vamos a comentar con ustedes en este momento, y vamos ahora sí a permitirles que abrir su micrófono. Muy bien, y me gustaría pues que nos comentaran que esto que hemos estudiado y leído esta noche, ¿qué aplicación tú le ves a tu vida espiritual? ¿Qué aplicación le ves a lo que estamos viviendo como iglesia en esta nueva etapa? ¿Alguien quiere comentar? Ya pueden abrir su micrófono en el momento en que lo deseen, ¿eh? No hay problema. De hecho, si quieren, todos pueden abrir su micrófono. ¿Alguien quiere comentar sobre esto que hemos visto el día de hoy, esta noche? Bueno, pues seguimos mostrando la visión, nuestro código de cultura a través del libro de los Hechos, que nuestra visión a ser discípulos. ¿Recuerdan cómo hemos definido nuestra visión? Nuestra visión hemos definido nuestro llamado a vivir en la grandeza de Dios. Esa es nuestra visión. Queremos ver a los recién nacidos en Cristo y a los que ya tienen tiempo en la vida cristiana viviendo en la grandeza de Dios. Para vivir en la grandeza de Dios es indispensable ser parte de un discipulado, unirse al discipulado. Una persona que no forma parte de un discipulado, que no está renovando su entendimiento y cambiando su mentalidad, no va a poder vivir en la grandeza de Dios. Para vivir en la grandeza de Dios, en el honor, la autoridad y el poder de Dios,
en la identidad de Dios. Para vivir como hijos amados y herederos de Dios necesitamos renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra mentalidad. Y nuestra mentalidad va a ser cambiada por la gracia de Dios. Por eso es que uno de los aspectos de este código de cultura es la gracia, que vivamos en la gracia. Y por tanto disfrutando de lo que Dios ya hizo para nosotros. Entonces, en la medida que crecemos en la gracia, Dios se va a manifestar en nuestra vida a través de nosotros. Si alguien quiere comentar, puede hacerlo en este momento. ¿Tienen algún comentario sobre estos temas? Bueno, pastor, yo primero buenas noches. ¿Qué tal, Jessy? Hola, pastor. Para mí Pablo siempre ha sido muy significativo, grandioso, ejemplar. Para mí ha sido el hombre que verdaderamente entregó sus principios, su creencia, su vida, su todo al Señor Jesús. O sea, él fue a tierras lejanas de otra lengua, de otra cultura, de otra creencia, y no tenía temor. No tenía temor por su fe, porque sabía a quién representaba, de parte de quién iba, y hacía su parte. Y ya todo lo demás, pues, Dios lo terminaba, ¿no? Entonces es para mí un gran ejemplo de cómo empezar yo por mí a ser cristiana, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentar hoy, pastor. Gracias, Jessy. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo, pastor, Ajá. nada más permítame que le baje Hugo el volumen. Sí, Lili. Ya. Muy bien. Buenas noches. Pues usted hizo una pregunta, ¿cómo lo aplicamos todo esto a nuestra vida? La verdad, a mí me gustó empezar a leer Hechos. Al principio, les soy honesta, se me hacía aburrido. Sin embargo, le empecé como que a ir entendiendo, o yo creo que es esa misma parte de lo que usted habla, ¿no? Hechos es nuestra iglesia, es como Jesús nos indica o de qué modo por medio de Pablo, del Espíritu, llevar nuestra iglesia, ser discípulos. A mí me impactó empezar a leerlo así, padre, en el sentido de que esa valentía, esa obediencia, ese vivir en el Espíritu. Entonces, hace unos días yo le comentaba a la pastora el puesto o el cargo que yo tengo actualmente en el trabajo aquí en el IQ, en el Instituto Electoral, es de supervisora. Y yo creo que algo que yo he llevado o que estoy llevando a cabo es, en primer lugar, decir que soy cristiana. Y yo sé que eso puede impactar de una u otra forma a las personas, pero yo oré por mi equipo antes de que yo los conociera. Y yo dije, Señor, tú vas por delante. Y creo que esto me ha llevado a sincerarme, y la otra vez yo he visto mucha respuesta en ellos. He visto respuesta que es un equipo muy, muy comprometido, que es un equipo que termina su trabajo, que son excelentes, que nos ayudamos entre nosotros mismos, y creo que yo sé que es Dios el que está obrando en este equipo, que Él es el que me está guiando, que me está llevando, porque lloré antes de empezar todo esto por cada uno de ellos y sus familias. Y un día yo les agradecí, les dije muchas gracias, ustedes son un equipo muy comprometido. Le digo, y Dios los bendiga. Le dije, ¿saben? Antes de todo esto, le dije, quiero decirles que yo soy cristiana y yo sé que esto que está pasando ahorita en nosotros, entre todos nosotros, porque ha habido una unidad, incluso el domingo que desafortunadamente no pude ir a la iglesia, nos íbamos a quedar muy tarde. Cada uno llevó algo de comer y compartimos los alimentos. Entonces, yo sé que es Dios y yo creo que esto lo estoy llevando a mi vida. Yo a otras personas les hablo de Dios y pues yo sé que van a venir cosas
que yo voy a hacer, que a veces yo no me la creo, pero yo confiando en todo lo que estoy aprendiendo el día de hoy. Muchas gracias. Sí, Lili, gracias por tu comentario y sí creo que nos inspira, ¿no? Vivir con propósito. En nuestro programa Más allá del éxito hemos hablado de vivir con propósito, de vivir intencionalmente y veíamos que en realidad así es la vida cristiana. Al conocer a Jesús, tú eres llevado a vivir en un propósito. Y ahorita hablábamos de identificar el propósito, de no perdernos solo en reuniones o transmisiones, sino buscar el propósito. Yo siempre me pregunto, lo que estoy haciendo, ¿cuál es el fruto de esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero hacer con esto? Y no solo es pasar tiempo, no solo es disfrutar algo, es un propósito. Y el propósito tengo que aprender a disfrutar, vivir intencionalmente. Bueno, lo que estamos haciendo, ¿cómo nos permite hacer discípulos? ¿Cómo podemos nosotros llegar a otros y alcanzarlos, llevarlos a Cristo? Y lo que nos decía aquí Jessie, ¿no? Que ella, como a muchos nos impresiona el ministerio del apóstol Pablo, y él estaba haciendo lo que la iglesia debe de hacer en este tiempo, y es estar compartiendo. Saben, ahora que he estado en campaña me he dado cuenta cómo me he sentido con la convicción de ir a las calles y me di cuenta de que todo lo que podríamos hacer como iglesia para predicarle abiertamente en la calle a la gente el Evangelio de Cristo. Desde poner lonas, desde acercarnos a la gente, invitándola a conocer el amor de Dios. Se me ocurren tantas cosas que, bueno, que me urge ya iniciar algo así. Pero me pregunto, ¿quién vendría? ¿Quién vendría? Porque la iglesia, somos iglesia y pues nada más alcanzamos a congregarnos y nada más. Ya es mucho que alguien venga a congregarse. Y entonces, ¿quién va a venir? Y quiero que vean que ese es el propósito de Dios para nosotros, que nosotros sirvamos y prediquemos y llevemos a otros a Cristo. Y no solo orar por alguien para que reciba a Cristo, sino ahora discipularlo. ¿A quién estamos discipulando en este momento en la vida cristiana? Cada uno de ustedes podría cuidar de alguien y discipular a alguien. 2 o 3 personas. Antes teníamos reuniones, grupos de 5, 7 o más personas. Y tratábamos de discipular esos grupos que le llamábamos células. Y después en San Juan le llamamos reuniones de conexión. Pero me di cuenta que pues es difícil estar atendiendo grupos tan grandes. Ahora en Más allá del éxito me di cuenta que deben ser grupos pequeños, 2, 3 personas, a quien yo esté sobre de esas personas discipulando, llevándoles al nivel en que yo estoy viviendo la vida en Cristo, ¿no? Entonces nos falta eso como iglesia. Como iglesia esta es nuestra visión, pero nos falta eso. Nos falta discipular, nos falta gente que trabaje con nosotros en un discipulado, como pastores, porque yo sí estoy discipulando, estoy buscando discipular, pero necesitamos más gente trabajando en esto, en este proyecto. Necesitamos de ustedes, que ustedes se involucren y participen y sirvan en un discipulado. Yo agradezco mucho lo que hacen para el Señor el día domingo en nuestro servicio como voluntarios, pero eso se queda en casa, familia. Eso es mínimo. Lo que hacemos en la iglesia es mínimo. Lo más importante no es eso. Y muchas veces ni eso logramos cubrir. Fíjense, para tener equipos de voluntarios es bien difícil tener un equipo de voluntarios. De 3 equipos que tenemos, solamente uno realmente funciona. Entonces, y eso nada más es pequeñito, es para la iglesia, es un domingo, cada 3 semanas. Wow, imagínate. Si así atendieras a tu esposo cada 3 semanas, a tus hijos, ya te hubieran corrido de tu casa. Entonces, realmente es muy pequeño lo que hacemos para el Señor. Es muy pequeño. Y lo más importante, no lo estamos haciendo, que es discipular, que es ganar a otros a Cristo. La gente de la iglesia, vean ustedes, muchos en la iglesia no están siendo discipulados ni quieren. Está bien, si alguien no quiere, no vamos a estar sobre él. Yo le decía mucho a Erika Rojas eso, porque Erika, trabajamos mucho con ella, y yo era antes así de ir tras de la gente, y que ¿por qué no viene? Y hoy no vino, y búscalo, ¿y por qué no vino el domingo? Eso se acabó, porque me di cuenta que los que quieren estar aquí van a estar, y el día que se vayan, se van a ir. Pero aquí vamos a estar discipulando a los que sí quieran estar, y los que quieran estar en un discipulado. Y yo siento que pues
Eso es lo que nos está haciendo falta aquí en la iglesia, trabajar con esa visión. En todos los ministerios que estamos desarrollando, ¿qué estamos haciendo para ganar a otros a Cristo? ¿Cómo estamos discipulando a otros en lo que estamos haciendo para Cristo? Y yo me siento desafiado, yo mismo como pastor, a veces siento que hago tan poco para Dios, ¿saben? Tan poco. Me siento tan mal porque siento que hago tan poco para Dios. Pero estoy así inconforme y deseando hacer mucho más y poder dar más fruto para el Señor. Y a eso te quiero animar, que tú no te quedes ahí en el nivel de cristianos tradicionales, que nos enseñaron nada más a congregarnos y ya, y ni sirven, porque en las iglesias, he hablado con pastores que tienen iglesias de, no sé, de 500 personas o más, y ¿sabes qué me decía un amigo mío? Decepcionado, estuvo a punto de renunciar, fastidiado de tener tanta gente en su iglesia y que nadie quiera hacer nada. Nada más quieren llegar a congregarse e irse y ya, no tienen mayor compromiso en la vida cristiana. Y bueno, él permaneció, es una iglesia pues que ha tenido éxito relativamente aquí en Querétaro porque tienen gente y la gente busca gente, luego van a las iglesias buscando gente y eso no es lo más importante. Lo más importante es si hay pastores cuidando de los creyentes y si están siendo discipulados. Eso es lo que Dios nos va a decir en aquel día. A nosotros como líderes, como pastores, nos va a pedir cuentas. ¿Y tú qué, cómo trabajaste para el Señor? Yo siento que hago tan poco para Dios. Quiero hacer mucho más de lo que hemos hecho. Y no solo en la iglesia, a quedarme en la iglesia ahí. Como hemos dicho, la iglesia no solo es ir los domingos a congregarse. La iglesia es mucho más que eso. Lili nos preguntaba aquí en Hechos 19:19 que si podíamos exponer más acerca de esto que pasó en Éfeso con respecto a lo que hacían, lo que hicieron los que creyeron de quemar sus libros de brujería y que se hizo cuentas de todo el dinero que ahí se habían gastado. No sé, Lili, si con el comentario que hice quedó claro o querías que ampliáramos más el comentario. ¿Qué era exactamente lo que no te quedaba claro aquí? No, no tanto que me quedara claro, sino que esa parte me gustó y dije, no, pues también quiero el entendimiento o la aclaración del pastor, pero tan así como era esa situación, me impactó, vuelvo a lo mismo, ¿no? De hasta, o sea, cómo era el poder del Espíritu y cómo llevaba Pablo a todos, ¿no? En ese sentido, al grado de que quemaron sus libros y todo eso, es una de las cosas que a mí me impactó y yo nada más dije, bueno, si lo puede extender el pastor, pero Gracias, Lili. me quedó claro. Fíjate que sí, todavía ahí podemos comentar algo más y es como cuando nosotros venimos a Cristo, ocurre un cambio en nuestra mentalidad y viene un arrepentimiento, ¿no? Y en este caso, aquí nos muestra que en Éfeso estaban tan apegados a la magia, seguramente, claro que no era lo único de lo cual tenían que arrepentirse, seguramente que tenían otras fallas, otros pecados en su vida, pero eran tan apegados a la magia, porque era un centro de idolatría en toda la región de Asia, la adoración a la diosa Diana. Entonces, eso habla de una transformación en la vida de las personas y que lo que la gente necesita es el poder del evangelio para cambiar su vida. Miren, en esta campaña le decía yo a Erika, mi esposa, que he entendido algo. Y es que estoy ahora como nunca, bueno, pues me estoy informando sobre los debates de los candidatos al gobierno del estado, a los presidentes, a la presidencia municipal. Y saben que me doy cuenta que los políticos están hablando de problemas que no tienen solución política. Los problemas de los que estamos hablando en la sociedad hoy en día no tienen una solución política. Ellos nos quieren apantallar con sus propuestas, pero estamos hablando de problemas que solo puede resolver el poder del evangelio. Miren, me ha tocado ver la inseguridad que se está viviendo en Querétaro, que es creciente y lamentable. Querétaro ya descendió de ser una ciudad top de las 3 ciudades más seguras a la ciudad 14. Ya Querétaro no es lo que era hace 3 años ni hace 6 años. Los políticos no han logrado resolver el problema de la delincuencia. Yo les pregunto, ¿dónde está la delincuencia? ¿Dónde está la raíz de la delincuencia?
¿De dónde vienen los delincuentes? Ayer acabábamos de escuchar, anda Luz por aquí. De casa. Luz estuvo exacto, en la familia. ¿Quién dijo en casa? Exacto, en la familia. Ayer Luz Yo, Pastor Jessica. Luz, sí, gracias, Jessy. Luz nos comentaba ayer en el chat que oráramos por ella porque ella estaba viviendo un momento de mucho peligro, porque donde ella estaba llegó un operativo de patrullas y no podían salir. Luz, ¿nos podrías contar un poquito lo que pasó el día de ayer? Porque hablando de la delincuencia, de la maldad que se está viviendo, los políticos quieren resolver la maldad con política. Y la verdad es que no lo han logrado ni lo van a lograr. ¿Qué pasó, Luz, el día de ayer? Cuéntanos por ahí. Hola, buenas noches a todos. Sí, Paz, ayer terminando de la actividad de Odalis en la alberca, pues prácticamente yo estaba afuera en el estacionamiento y estaba en la camioneta como siempre hemos acostumbrado, ¿no? Porque ahorita por toda esta situación, pues no nos permiten entrar a la alberca. Y Odalis de la alberca, pues termina a las 6 de la tarde. Y me percaté porque pues realmente ya eran 6:30 y ella no salía. Me bajé de la camioneta, agarré y caminé para el área de la alberca. En el transcurso hay un área, un pasillo pues que nos dirige desde la entrada al área del estacionamiento. Yo me bajé, perdón, de la camioneta para llegar a la alberca. Al tiempo que yo iba llegando a la alberca, venían dos oficiales, pero con sus armas así, pues grandes, ¿no? Y nos dice un oficial, le pedimos de favor que se resguarden. Y yo así como que todos volteamos, ¿no? Pero sí en ese momento empezamos a correr para resguardarnos parte del área de la alberca en la parte de baja donde están los baños. Y nos dice el coordinador, les pedimos de favor que no salgan porque no sabemos qué es lo que acaba de acontecer. Pero el tiempo que yo iba caminando hacia la alberca, le menciono, venían los dos oficiales armados y ya habían entrado 3 patrullas a rodear la parte del estacionamiento. Entonces ya agarré y nos fuimos a los baños porque todavía no salía Odalis del vestidor y nos fuimos a los baños y se mete el coordinador y nos comenta, por favor, quiero que se resguarden en los módulos de los baños. No los quiero pegados aquí en la pared porque todo es tabla roca. Por favor, resguárdense y aquí hay muros y son de cemento. No los quiero aquí en el acceso de la puerta de la entrada. Y yo agarré, y Odalis me pregunta, oye, ¿qué está pasando, mamá? Leo, no te preocupes, están fumigando, tú no te preocupes, no podemos salir. Bueno, está una abuelita ahí conmigo en el área de los vestidores, pegada a los baños. Ella se encargó de entretener a las niñas, a jugar con ellas, y yo me metí al área del vestidor, y fue cuando empecé a orar, ¿no? En ese momento empecé con el Salmo 91 y ya fue cuando les empecé a escribir a ustedes, mientras el show estaba afuera. Entonces, realmente pasaron yo creo como 45 minutos en el proceso que estuvimos ahí resguardados, pero yo en el momento que se nos informó que los oficiales nos mencionó que nos resguardáramos, yo casi me sentí así como cuando estuvo la balacera en Estados Unidos, ¿no? De los niños, y eso como que fue un momento que entré en pánico. Dije, pues oye, Odalis, si corres para allá y la puerta está abierta, o sea, ¿qué está pasando, no? Pero afortunadamente nos resguardamos, pasaron los 45 minutos, cuando pasaron los 45 minutos fue el coordinador de la alberca y nos comentó, ya se pueden retirar, pero por favor, no queremos a nadie en esta área, por favor, ya se retiran. En ese momento nosotros recibimos una información nada más que supuestamente habían asaltado un Oxxo y uno de los fulanos había ingresado por la parte del estacionamiento de la alberca. Y nosotros así, pues, eso fue lo que se nos informó en ese momento, pero ya después, más tarde, nos mandaron información que no, que a 2 cuadras de la alberca donde estaba Odalis habían detenido a una camioneta que estaba trasladando droga, pero sí habían detenido uno
que se les había escapado y que sí había entrado por el área del estacionamiento donde nosotros estábamos, donde estaban los niños entrenando, ¿no? Y el otro andaba en la camioneta, que fue el que agarraron 2 cuadras más allá abajo, pero afortunadamente y gracias a Dios sí detuvieron a las 2 personas. Eran 2 chavos que sí traían arma de fuego. Entonces sí se vivió un momento bueno, yo así como que me bloqueé toda y al ver los que venían los oficiales dije, ¿qué está pasando, no? Pero afortunadamente y gracias a Dios salimos bien y pues gracias también por las oraciones. Dios nos cubrió y salimos sin ningún problema de ahí. Eso fue Sí, lo que pasó ayer. gracias, Luz. Pues sí, es lamentable esto porque, pues miren, ya le tocó a alguien vivir algo así cerca de nosotros, de esta familia como Luz. Así que bueno, pues es el poder del Evangelio el que puede transformar esta sociedad. Por ejemplo, hablando de en nuestra campaña de Provida Pro Familia, estoy hablando del aborto con frecuencia y ¿saben qué le estoy diciendo a la gente? El aborto no es la solución y necesitamos que las chavas reciban soporte emocional y apoyo para seguir estudiando y no dejen de trabajar, pero que no aborten. ¿Y a dónde está el asunto del aborto? De las chavas que salen con el pañuelo verde a manifestarse, a pedir el aborto, que se legalice, y que dicen que son dueñas de su cuerpo y se les debe de permitir abortar si ellas así lo quieren. Pues está en el asunto de que hay un embarazo adolescente creciente y que los chavos, la verdad, aún los chavos cristianos están viviendo en un libertinaje. Chavos cristianos que están viviendo en relaciones sexuales, que están, chavos cristianos que se les hace normal y que viven como los que viven en el mundo, sin valores y sin principios. Chavos cristianos que no están enterados de los principios que establece la Biblia sobre esta clase de temas. Entonces, ¿dónde está todo en la familia? ¿Dónde está todo en que el poder del Evangelio sí puede transformar la vida de las personas? Así que ese es nuestro llamado y podemos nosotros hacer mucho más como iglesia y creo que debemos estar nosotros al día de lo que es de estos problemas porque la gente te va a preguntar. Si tú le predicas a alguien, te van a preguntar del aborto. Y tú les vas a decir, sí, aborta porque tu cuerpo es tuyo y tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. No, la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Y está diciendo el Señor que todo el fruto, el del vientre es de estima para Dios. Claro que Dios nunca va a aprobar el aborto. Y la gente te va a preguntar sobre estos temas. Y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para dar una respuesta. Que haga ver a la gente la necesidad que tiene de Dios, ¿no? Y que la verdad los papás, los padres de familia de esta generación, pues necesitan influencia con sus hijos y necesitan tener el corazón y la cercanía con sus hijos para que sus hijos puedan vivir una buena vida y no salgan embarazadas las chavas, ¿verdad? Sino que, sino que los chavos sepan que hay un plan de vida que Dios tiene para ellos. Y así les puedo hablar de tantos temas. Ahí están los problemas sociales que los políticos quieren resolver y que pues no logran resolver y que estamos aumentando en esta sociedad la maldad y que necesita la gente escuchar que hay una vida nueva que ellos necesitan recibir. Así que pues hay que estar ahí listos como Pablo para discutir, para convencer a los que se oponen, a los que no creen, hay que meternos, hay que capacitarnos con los argumentos para poder convencerlos con la verdad del Evangelio. Luego Lili, aquí nos preguntabas, Lili, en Hechos 20:24 también, que pudiéramos comentar más acerca de lo que Pablo decía al despedirse en la parte final. Esta fue la parte final de sus viajes apostólicos. De aquí Pablo se iría a Roma, donde sería preso y finalmente moriría como el apóstol Pedro bajo bajo Nerón, bajo el imperio de César Nerón, de Nerón. Entonces, aquí en Hechos 20:24, donde dice aquí donde aquí dice el apóstol Pablo, porque, a ver, me perdí un momentito.
Hechos 20, 24. Él se está despidiendo, les decía, y les dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces él estaba anunciando aquí a los líderes de Éfeso. En Mileto los mandó llamar a Mileto y dice que él les anunciaba que iba a Jerusalén, sabiendo que lo que podía ser la etapa final de su vida y de su ministerio, y por eso él se estaba despidiendo y decía que para él lo más importante no era vivir para sí mismo, sino cumplir el propósito de Dios en su vida. Y esto es lo que decíamos al principio, que Dios nos llama a anhelar su plan y su propósito para nuestra vida, y que debemos de buscar entender ese propósito, que es muy sencillo, ¿no? Y como ya vimos, si es que cumplir nuestro llamado como iglesia, ser la luz que brilla en la oscuridad, ser la sal de la tierra que detiene el mal y la corrupción. Entonces, ese es nuestro llamado como iglesia. Y Pablo dice, no estimo preciosa mi vida con tal de acabar mi carrera. Quiero que veas que tú estás en una carrera, y en esa carrera donde Dios te está llamando a vivir en este tiempo, tú no puedes detenerte solo pensando en tus intereses y en lo que a ti te agrada y te complace, porque sabemos que Dios nos bendice, pero no es todo. No solamente es que Dios quiere que pues disfrutes de la bendición, que no tengas necesidad, que vivas bien. Eso no es todo, eso es parte de lo que Dios quiere. Dios quiere que a través de tu bienestar la gente pueda conocerle a Él. O cuando la gente vea que aunque no tienes bienestar, eso a ti no te deprime te derrota, la gente se va a preguntar cómo, o sea, tú estás pasándola mal y eso no te afecta. Y en verdad nosotros somos gente así, somos llamados a vivir de una forma sobrenatural, familia. Bien, y Marianita preguntaba también sobre el voto de Pablo que comentamos en la ocasión anterior, y habíamos comentado acerca de ese voto, ¿no? Que era una forma en que Pablo se acercaba a los judíos y él estaba buscando de esa manera ganar a los judíos también, que cuando los judíos lo vieran en el templo adorar en la forma en que la ley establecía, pudieran ellos no quitarle los argumentos a los judíos para rechazar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo dice en la carta a los filipenses, que él se hacía todo a todos con tal de ganarlos para Cristo Jesús. Muy bien, familia, pues estamos aquí llegando a esta parte final de nuestro estudio de el libro de los Hechos, aquí de Biblia para Todos, bueno, pues me gustaría comentarles también que en estas 3 semanas hemos tenido una gran festejación en la iglesia y no hemos podido reactivar nuestros equipos de profecía porque pues no se pudo. La verdad es que sí está muy padre, festejamos a los niños, a las mamás y ahora a nuestros maestros de niños. Que por cierto, y este domingo se reactivó la clase con Ana Mari, que estuve ahí viendo, qué bárbaro, cómo los admiro a los maestros. Con qué amor trabajan para los niños, ¿eh? Híjole, wow. Entonces, muy padre, estoy muy entusiasmado de ver esto, que nos estamos reactivando con los niños. Saben, sí necesitamos ya ministrar a los niños, a nuestros niños. La iglesia no es el lugar para ministrar a los niños, es un lugar. Los niños deben ser ministrados por sus papás en casa. Los papás deben dedicar tiempo para discipular a los niños, enseñarles la palabra, lo que ellos están aprendiendo, ministrarles. Pero la iglesia debe ser un lugar donde también los niños reciban y no solamente vayan con sus papás. Así que bueno, pues nos estamos ya reactivando y ya para este domingo vamos a reanudar nuevamente nuestra asignación de equipos de profecía. Entonces Ana Mari pues ha tenido una larga espera, está muy ansiosa para que su equipo entre en acción este domingo. No, nada de eso, ¿verdad? Pues a él les cuesta trabajo, pero están siendo obedientes y me da mucho gusto eso. Así que bueno, este domingo va el equipo de Ana Mari. ¿Quién está en tu equipo, Ana Mari? Hola, buenas noches. En mi equipo está Luz, Lili, Liz y Bertita.
Ah, eso, muy bien. Bueno, pues muy bien, vamos a estar ya ministrando nuevamente el próximo domingo. Y por cierto, quiero comentarles que platicamos con Karina y con Moy este domingo, porque estamos por reanudar nuestro servicio en San Juan del Río para el próximo domingo 13 de junio. Ya tenemos fecha de reapertura para San Juan. Y quería comentarles que en el caso de Moy y Karina, ellos se van a integrar acá a Querétaro. Ellos me expresaron las razones que tienen para estar viniendo los domingos y la verdad me dio mucho gusto que se integren acá en Querétaro. No tenemos nosotros no tengo un criterio cerrado de que son de San Juan y se quedan en San Juan hasta que Cristo venga, sino creo yo que somos una sola familia y una misma casa, así que no tengo mayor problema y sí hay razones para que ellos mejor vengan a Querétaro. Y de la misma manera, pues Cari, por ahí coméntale a Moy que los vamos a activar también acá en Querétaro de hecho ya los traemos activados a la familia, ¿no? Y igual a sus chicos que ya son unos jovencitos, ya son jóvenes y que pues van a tener un ambiente aquí muy padre también para activarse y servir al Señor. Así que le damos acá la bienvenida a Cari y a Moy para que se integran aquí a Querétaro. Van a dejar de estar asistiendo a San Juan y van a estar ahora con nosotros aquí en la familia, aquí en Querétaro, ¿de acuerdo? ¿Quieres comentar algo, Cari, sobre esto? Pues nosotros, bueno, siempre estuvimos en Querétaro y la verdad es que fue muy padre también el poder estar sirviendo acá en San Juan, poder estar apoyando como familia. Me gustó mucho pues todo lo que hicimos acá como familia, nos gustó mucho el estar sirviendo acá, pero bueno, ahorita pues la razón por la que le pedimos al pastor estar allá en Querétaro pues básicamente es por mis hijos, ¿no? El ambiente de los chavos, ahorita a mí me sorprendió, yo le comentaba al pastor, me sorprendió mucho que Ana pues está por cumplir 15 años y en algún momento pues como que no se sentía muy, como se dice, integrada, ¿no? Pero de repente creció y me dice, mamá, es que la iglesia y bueno, la invitaron a participar en el servicio allá y ella fue la que dijo, mamá, tenemos que ir el domingo, vamos a llegar temprano y entonces eso a mí pues como que me motivó mucho, ¿no? Pues para decirle al pastor, porque yo estaba con esa cosa de que nos quedamos acá o allá. Y eso fue como decir, Señor, pues si ella está necesitando también esta parte, ¿no? En el servicio de la iglesia, pues, pues yo tengo que ser valiente y decirle al pastor, ya si me dice que nos quedamos acá en San Juan, pues ni modo. Pero no, gracias pastor y de veras yo le doy gracias a Dios porque en Ana se despertó esa parte, ¿no? De servir, de estar activa en la iglesia. Y bueno, pues mis hijos igual, ¿no? Y pues por supuesto que pues ya, digo, ya nos han estado poniendo algunas cositas allá por hacer, pero bueno, gracias por recibirnos otra vez, porque tenemos muchos años en la iglesia, mucha gente en Querétaro no nos conocía también, ¿no? Nos recibían en la puerta y pensaban que éramos nuevos, y no, pues ya somos aquí bien viejos. Pero sí, gracias, pastor. Sí, Sí, gracias por Cari. recibirnos allá. Sí, quiero que vean que familia, que lo más importante para nosotros son las personas. Y en este caso, estos chicos que están entusiasmados de venir a congregarse, aunque sea un traslado que requiera más tiempo, eso no ha sido un obstáculo, porque ellos realmente aman estar aquí. Y lo más importante son las personas para nosotros, porque Moy y Cari, la verdad, me apoyan muchísimo en San Juan. Yo descanso mucho en ellos, pero no me importa si allá dejamos de tener como líderes que están sirviendo, con tal de que sus hijos y su familia sea más bendecido todavía al estar viniendo aquí a Querétaro. Así que al contrario, Cari, la verdad me da mucho gusto que ustedes no escatimen esfuerzos no se detengan ante los obstáculos y que estén viniendo ahora a Querétaro cada domingo y queremos que exactamente, igual acá se activen, como lo han hecho siempre, ¿no? Porque eso hacemos acá siempre, tratamos de activar a toda la gente que llega a la iglesia y la mayoría ha respondido y eso nos entusiasma mucho.
Ok, muy bien, pues, muy bien, pues entonces les comentamos que estamos activando el equipo de profecía. Igual vamos a dar la libertad para la gente de San Juan como Eli, que también está viniendo en ocasiones acá a Querétaro. Si quieres venir, Eli, también. No hay problema, es una sola familia y nos dará gusto cada vez que quieras venir, que quieran venir. Así que, muy bien, familia, pues no sé si acá la pastora Erika quiera comentarnos algo más. Y esperamos verte, Yolita, ya que te integres acá a San Juan. Nos va a dar mucho gusto ya tenerte acá en la iglesia, porque miren, Yolita, ahora sí que en esta pandemia ha sido un fruto de esta pandemia. Lo mejor de la pandemia en San Juan ha sido tener a Yolita con nosotros, que en este proceso Gracias, ella, pastor. ¿verdad? Bien padre, Yolita, ¿eh? Bien aplicada. Sí, Y pues vas a ver qué padre ahora estar en la iglesia, así que esperamos verte ya en San Juan pronto. de ¿Cómo hecho, ves? ¿Cómo te sientes? yo me siento muy contenta y muy entusiasmada y le comentaba a Erika que me quería yo integrar para servir en la iglesia de aquí de San Juan, pastor. Muy bien, excelente. Oi- Pues, ya pronto. Oiga, pastor, otra pregunta, ¿y cuándo va a haber bautismo de agua? Ah, ya pronto. Ya varios nos están pidiendo que los tenemos pendientes. Entonces yo creo que ahora sí ya en este verano, vamos a darles fecha próxima en este verano, para que se vayan preparando, ¿ok? Y aquí Lili y Hugo les dije, se las echo de emoción. Y les dije, pues si hay quórum. Pero sí, de verdad que siento que sí, vamos a dar una nueva fecha para que te puedas bautizar, Yolita. Muchas gracias, pastor. Sí, claro que sí, al contrario, me da mucho gusto mira, Yolita, no sé si te ha dicho esto Erika, que te bautices o es una convicción que tú has entendido a través del discipulado. Cuéntanos. No, yo tengo esa convicción de bautizarme y por eso le hice la pregunta a usted, pastor, que yo quería bautizarme en agua, Ok. porque ahora que estamos en Hechos, vi todo lo del bautismo, lo del Espíritu Santo y todo eso, y me emociona mucho. De hecho, le digo que yo le había dicho a Erika, oye, es que yo quiero servir en mi iglesia, yo ya me quiero congregar en la iglesia de acá de San Juan y también pronto va a ver que voy a ir para allá, para Querétaro, para conocerlos, porque tengo mucha Muy bien. ganas de conocerlos a ustedes, a usted y a la pastora, a sus hijas. Claro que sí. Qué lindo tu comentario, qué lindo. Y miren, esta noche acuérdense, no se olviden de su playera, que están padrísimas. Ya supe que los equipos de voluntarios ya están pidiendo sus playeras para llegar a servir con su playera. A los maestros de Brave los vamos a dejar con su playera de niños, que está lindísima. Está fashion su playera. Y por cierto, ahí tengo una, pero de las anteriores, de las grises, que no estoy ocupando, así que por cierto, Marianita, si alguien la necesita, la voy a donar, que casi ni la he usado, ¿eh? Igual hay Gracias, como, pastor. igual hay Esas son como, las actuales. ¿eh? Esas son las actuales, más bien. ¿Las grises? Sí, No, ¿no son las sí. negras? No, las negras son las primeritas, las más viejitas. Exacto. Oye, Marianita, cuéntanos cómo estás de reintegrarte, que no habías podido. Ya estamos por despedirnos y me gustaría que comentaras. Ahí voy, aquí estoy. Ay, muy bien, muy padre. Qué bueno que graban las sesiones y así ya me pude poner al corriente. No es lo mismo, pero muy bien. Es que tuve unas complicaciones para conectarme, pero también porque estoy en una competencia de natación y justo fueron las competencias a esa hora, entonces no, pues no podía hacer todo al mismo tiempo, pero muy bien, muy padre, creo que está muy padre todo lo que estamos viendo, los temas y los comentarios, aquí escucharlos en vivo, las historias, los testimonios, está padrísimo, entonces ya muy contenta de estar de vuelta. Sí, ya te extrañábamos, Marianita, igual a Jessy, que nos da gusto verte nuevamente esta noche. Estaba por ahí Laurita Torres, que se están reintegrando. Yo sé que hay razones a veces para no poder conectarse y lo entendemos, pero ahora que ya están nuevamente aquí,
Pues nos da gusto verte, Laurita, que nos trajo un brownie. Yo no había probado ese brownie. Está seriamente amenazado el reinado de Ana Mari en el área de repostería y pastelería. No, hombre, para nada, ¿no? Están a la par. Pero qué rico brownie, Laurita, ¿eh? Me encantó. Está muy bueno. ¿Qué era Muy- brownie keto? ¿Mandé? ¿Era Sí, brownie keto? creo que sí, está buenísimo. Ah, muy saludable también. Lindísima, Laurita. Es que el domingo queríamos un postrecito y ya estaba cerrado el 100. Que los felicito por haber recortado su horario de domingo. Pero pues ya no alcanza uno los brownies del 100 a cierta hora. Entonces, Laurita, bien linda, vino a nuestra casa para traernos un delicioso brownie. Para mí, para mis hijas. Bueno, eran para mis hijas, pero yo ahí me colgué como mosquita. Porque ya ven que yo soy postrero, porque los postreros eran los primeros. De postre, postrero. Ok, muy bien. Oye, Lili, y por último, sí van a poder estar viniendo. Ah, no, que ya nos habías dicho que ahorita van a estar trabajando en el Instituto Electoral hasta que termine la elección, ¿verdad? Hasta que termine la elección. Pastor, yo creo que pues ya serían estos 4 domingos, serían estos 3. 3. Estamos en simulacro, los otros 2 también, pero sí, yo le comentaba que si había oportunidad en la mañana, yo iba a estar ahí, pero este domingo desafortunadamente no tuve oportunidad, traté de conectarme, estuve prácticamente en la mitad de la prédica, pero pues nada más van a ser 3 domingos. Excelente, Pero está bien. Está bien, sí, se va a sentir fuerte, pero qué padre que se conecten aquí los martes, porque aquí es donde también vamos a estar, van a estar aquí recibiendo y siendo ministrados. Muy bien, familia, pues gracias por conectarse esta noche. Por cierto, les adelanto la meta de la semana para lectura de la Biblia. Ahora va a ser las 2 cartas a los Corintios. Vimos en nuestro estudio cómo Pablo desde Éfeso, lo quiero terminar de comentar, escribiría la primera carta a los Corintios. Así que a través de los viajes de Pablo estamos viendo cómo era la iglesia, cómo la iglesia se edifica y se levanta para servir al propósito de Jesús. Así que pues prepárense porque les vamos a encargar que se lean las cartas a los Corintios. Y muy bien, si quisieran, vamos a despedirnos esta noche, pueden abrir sus micrófonos y pueden comentar, despedirse con toda confianza. Gracias, buenas noches a todos. Muchas Gracias gracias a todos. Gracias, pastor. Buenas noches, Bye, que bye. descansen. Que descansen. Adiós. Hasta mañana. Bye, bye. ¡Charis! Adiós. Gracias. Ya, digas adiós. A ver. Adiós, Lili, Sharon. Hugo, Ya, Sharon y Erika, ahí los veo. Adiós. Esa es una foto de ¿quién Hugo, más ¿eh? veo? No se crean. Ay, le nos digas adiós a Ana saludamos, Mari. Laurita. Ah, mira la Odali. Ay, ahí está Hugo también. Ah, no, sí está en Te vivo, Hugo. extrañamos, Hugo. Hola, Odali. No, ay, no te vi. Mira, ahí está. Te extrañamos, Hugo. Ahí está Odalis. Hola, Odali. Odalis. Adiós, Eric. Vane Charis, qué gusto verlas. Y Magriel. Estamos ya. Ay, Magdiel también. Ahí están todas. Estamos todas. Yolita, bye, que descansen. Descansen. Bye, bye. Oye, nosotros también vamos a hacer un cambio. ¿De qué? Gracias, gracias. Nosotros queremos quedarnos en San Juan. No, ustedes no tienen chance. Ay, les da, dijiste que éramos libres. Ok, ya lo veremos acá con Erika Sangil. Sí, acá toda la familia quiere en San Juan. ¿Ya quieren en San Juan? ¿De plano? Órale. Todo. Órale pues, Erika, ya lo vemos entonces. Ya les mandamos a los Pinete y nosotros acá. No, pero Una queremos a catafixia. los dos. Una catafixia. Quiere catafixia. Los dos. Ah, bueno, Erika. Uy, se va a poner bueno No esto. te oímos, Laurita. Que es un tiempo de cambios, ¿eh? No cabe duda. Wow, sí. Va a estar padrísimo. Eso, muy bien. Yo les voy a exponer mi razón también. Órale pues, venga. En privado.
Órale, Muy bien, Erika. pues. Muy bien, Erika. Dale. Bueno, pues que pasen buenas noches. Gracias por Buenas conectarse. noches. Bye, gracias. Bye. Vamos a pasar por la cena. Bye. Órale. Dale, órale. Los taquitos. Bye. Mira, Que mi playera está descansen. bien. Bien padre mi playera de Leva. Ya. Ya.